vamos a conversar con Jorge Malbor, nuestro reportero que estuvo durante las horas de debate. Jorge, te invitamos a pasar para que rápidamente nos expliques. ¿Qué tal? Finalmente, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué ocurrió? Porque todo estaba en vereda, como dicen los mayores. Sin embargo, a última hora, alguien presenta un recurso y todo se traba. Cuéntanos. Claro, una maniobra, ¿no es cierto?, de último minuto del congresista Jorge Montoya. El congresista Jorge Montoya es de la agrupación de Renovación Popular, que ya es una bancada que se ha mostrado, digamos, en contra del adelanto de elecciones. Ajá. En su mayoría ha votado en contra de los 4 proyectos, de los 4 dictámenes, precisamente, intentos para adelantar, ¿no es cierto?, las elecciones. Pero ¿en qué consistió la maniobra? Que es un poco lo que todos queremos entender, porque los abogados se la saben todas, pero ¿qué pasó? Veíamos justamente cuando el congresista Montoya justamente hace uso de la palabra, pide una orden de cuestión del día para, de alguna manera, perturbar la agenda y evitar de que este proyecto se vuelva a votar y se vuelva a reconsiderar. Obviamente, el curso natural era, una vez que se apruebe, que vaya a la Comisión de Constitución. Hasta ahí nos quedamos con los 69 a favor. Los 7 días, ¿no es cierto?, la discusión, y luego de los 7 días, al término de los 7 días, pasa a un pleno nuevamente para que se vote. Ese iba a ser el camino natural. Ese iba a ser el camino natural. Pero algo que frustró. Poco antes del cierre de esta sesión, el congresista Montoya envía esta solicitud a mano. Ojo, todo ha sido rapidísimo. Vean ustedes, en realidad el señor Montoya ha sido muy sincero desde el comienzo, oponiéndose al adelanto de elecciones. Aquí lo que llama la atención es como otros se han dormido, o se han hecho los dormidos, para que al final todo se trabe. Señor presidente del Congreso, solicito que esta reconsideración a la solicitud de los congresistas, ¿no es cierto?, respecto al adelanto de elecciones, sea nuevamente discutida, que haya una reconsideración de la reconsideración. Entonces, claro, lo que ocurre en otras oportunidades cuando alguien pierde una votación y pide una reconsideración es que se vota nuevamente. Y termina siendo un candado. Claro, digamos, pero se vota en el momento. Y se vota en el momento. Cosa Ahora, que no ¿qué pasó? Por decisión del presidente del Congreso. El presidente del Congreso, estando, digamos, en galerías de prensa del hemiciclo, lo entendió como que, bueno, se presentó, no le hacemos caso. Pero esto termina siendo contraproducente porque le genera un candado a la Comisión de Constitución, que a pesar de que, si bien es cierto, puede sesionar, no puede tocar el tema. Vamos a explicarlo como una pequeña cronología, porque tú estás en el Congreso permanentemente como nuestro representante, nuestro corresponsal, digamos, y claro, entiendes lo que ha pasado, pero muchos en casa dirán, ¿cómo es esto de que plantean una reconsideración y traban todo? Esta reconsideración debió votarse hoy al final de la sesión. No se votó, por tanto, queda en el limbo. Si la Comisión de Constitución se reuniera mañana, pasado, y debatiera este tema del adelanto de elecciones, no podría tomar una decisión porque hay una reconsideración pendiente. ¿Se dan cuenta? Con esta cartita, lo que hizo el congresista Montoya fue generar un vacío, una suspensión del proceso. Y como la legislatura actual está terminando, o digamos que ya terminó porque no la han ampliado, en pero pocas palabras ya terminó. Podría haber un decreto mañana, el presidente del Congreso, ampliándola, pero bueno, está muy difícil. Como ha terminado, ¿no es cierto?, como ha terminado este proceso, ya no hay tiempo para que se debata más. Es decir, esto trabó, generó un candado. El presidente de la Comisión de Constitución, Nano García, estuvo ante tu cámara y tu micrófono. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a verlo. La Comisión de Constitución sí es autónoma, puede reunirse en realidad, pero no tiene sentido que se reúna mientras exista una reconsideración que impide que veamos el tema, y si la legislatura se cierra, tendrá que verse a partir del 1 de marzo, buscar lograr un consenso para tener elecciones lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo se dice? Porque esto ya se cerró. O sea, el tema de las elecciones se ha cerrado, lo he mencionado en la moción que presenté y que no fue aceptada. 7 plenos hemos tenido para hacer esto y los 7 plenos han salido con resultado negativo. ¿Qué más se le puede decir a la población? El Congreso no quiere adelanto de elecciones. No es una persona, es el sentimiento de todos, que se puede modificar en algunos casos por la situación actual de amenazas que están recibiendo algunos congresistas en su casa, porque esa es la violencia que se ha generado por ellos mismos. Pero eso no significa que sea obstrucción. Lo que se ha hecho al no aceptar la reconsideración es cometer una infracción constitucional. Entonces, para ir resumiendo, el Congreso, el Pleno, hizo como que quería, pero el congresista Montoya plantea esta reconsideración y traba todo. ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué pasa ahora?
Una reconsideración que termina siendo un candado a la Comisión de Constitución, que no puede sesionar, al menos por este punto que es crucial, una semana de representación que empieza la otra semana. Que empieza el lunes. Que empieza el lunes, pero con un cierre de legislatura que acaba hoy. Y ante un silencio de parte del presidente del Congreso, que no decide, ante el pedido de una parlamentaria, de extender la legislatura, prácticamente... De ampliar la legislatura hasta estamos fin de hablando mes. de que el 2023 no habría elecciones. Así es. Bueno, lo acaba de decir el presidente de la comisión, Nano Guerra García, integrante de Fujimorismo, que ayer, por anuncio de propia Keiko Fujimori, iban a apoyar el adelanto para este año. Ahora, entonces, el Congreso, por lo que ha ocurrido el día de hoy y a esta hora, 10:43 de la noche, lo que ha sancionado en los hechos es que no habrá adelanto de elecciones 2023 porque no ha habido cómo discutirlo. Pero nuevamente, todos hicieron como que querían, como que sí, votaron 69. Ojo, el fujimorismo votó dividido porque Keiko Fujimori anuncia que van a apoyar el adelanto, pero 4 congresistas de Fuerza Popular votaron que no. Aún así se obtuvieron los 69 votos, pero al final, con una jugada legal, una maniobra, ¿no? Una leguleyada en realidad, porque está dentro del reglamento, pero miren ustedes, algo de forma termina trabando la discusión de fondo. Entonces es una jugada astuta, sin duda, de quienes asesoran al congresista Montoya. Y ojo que son 4 proyectos que ya prácticamente se han mandado al archivo. Este sería el 5º intento, ¿no es cierto?, en donde se busca precisamente darle viabilidad a un proyecto de adelanto de elecciones que en las cabezas de los líderes de los distintos partidos se dice, vamos con eso, pero a la hora de la votación no termina aterrizando. Eso es muy importante porque, Coco, tú estás en la cancha, tú conversas con los congresistas incluso cuando no están las cámaras, y ellos ahí es donde se sinceran y te dicen, algunos queremos, otros no. Dicen que sí, pero a la hora de la votación, como muchos responden a, obviamente, digamos, la iniciativa de la propia bancada y de los líderes de los partidos, es que finalmente la votación termina siendo contraproducente. Y ojo, al prácticamente irse al archivo, o la posibilidad hasta que no se vea esta reconsideración, este quinto intento, prácticamente se tendría que presentar un nuevo proyecto de adelanto de elecciones. Bueno, al 2024 Coco, muchas gracias. Hemos podido analizar contigo lo que ha ocurrido el día de hoy. Hoy murió la flor, hoy no hay adelanto posible. A partir del 1 de marzo, lo acaba de decir Nano Guerra García, el Congreso probablemente discuta otro proyecto. Ayer les habíamos adelantado con Mónica Delta, con Christian Heuboker, que esto no iba a caminar, porque ya lo habíamos visto, ya lo habíamos conversado. Los parlamentarios no quieren adelanto de elecciones, lo dicen, pero en los hechos no lo hacen. ¿Y ustedes creen que a partir de marzo van a cambiar las cosas? Muy difícil, pero vamos a estar atentos a qué reacciones más se presentan en estos días y vamos a tener una crónica completa en Punto Final, sin duda. Gracias, Coco. Tenemos que pasar a otros temas.